Buenas tardes a todos nuestros seguidores del CAE, a todas las personas que se encuentran conectadas a través de nuestra plataforma virtual vía Zoom y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y en esta oportunidad también están conectados a través de nuestro Facebook en la transmisión en vivo que venimos desarrollando. A nombre del Círculo de Arbitraje con el Estado y de nuestro director, el doctor Jorge Abel Ruiz, y todo nuestro equipo que conforma CAE, queremos darle la cordial bienvenida a nuestro tercer encuentro nacional de secretarios arbitrales, denominado Detrás de un buen tribunal arbitral hay un gran secretario, a celebrarse el día de hoy, 28 de septiembre, y el día de mañana, 29 de septiembre. Para cada uno de nosotros, integrantes del CAE, es un honor reunir a tan prestigiosos profesionales a lo largo del mundo de los tribunales arbitrales para que nos comenten su experiencia que vienen desarrollando día a día en el mundo arbitral. Es un honor también recibir el apoyo de todos nuestros profesionales que estarán a lo largo de estos 2 días compartiéndonos sus experiencias y también resaltando la importancia de las funciones que desarrollan los secretarios arbitrales en todos los tribunales en los que han integrado y en los que han participado. Bien, para dar inicio a nuestro primer día, tenemos el día de hoy nuestra primera mesa con la que denominada el rol del secretario arbitral en los arbitrales sectoriales. En esta mesa nos acompañan como expositores la doctora Paola Francesca Navia, ex secretaria arbitral de Ancagua Internacional, que nos va a exponer el tema acerca de cuáles son las facultades y límites de la función de un secretario arbitral. También nos acompañará en esta mesa la doctora Karina Ulloa Segarra, secretaria arbitral del Centro de Arbitraje de la PUC, donde nos va a compartir el tema ¿cuál es el crecimiento de los arbitrajes en contratación del Estado? ¿Se necesita secretarios arbitrales especialistas en la materia? Así también en esta mesa nos acompañará la doctora Acela Irene Urteaga Rojas, secretaria arbitral de Indecopi, que nos compartirá el tema denominado secretarios arbitrales en los arbitrajes de consumo. Asimismo, en nuestra mesa nos estará acompañando el doctor Juan Guamaní Chávez, que nos compartirá el tema acerca de los consejos prácticos en el rol de un secretario arbitral. Como les había comentado, en esta primera mesa denominada Rol de los secretarios arbitrales en los arbitrajes sectoriales, se encuentra como primera expositora la doctora Paola Saavedra, que nos va a compartir el tema denominado ¿cuáles son las facultades y límites de la función de un secretario arbitral? En esta mesa van a tener unos 10 minutos nuestros expositores para compartirnos los principales temas acerca de su exposición. Así, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Paola Francesca Navia, a nombre de toda la institución CAE, y asimismo la presentamos. La doctora Paola Navia es abogada por la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. Actualmente es directora del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas Ancagua Internacional y vicepresidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco. Cuenta con más de 11 años de experiencia en arbitraje y conciliaciones extrajudiciales, asumiendo gerencias y secretarías generales en importantes centros de arbitraje. Lideró las áreas de arbitraje en procuradurías públicas de gobiernos locales y regionales. Igualmente es consultora en contrataciones del Estado. Realizó estudios de posgrado en arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversiones en la American University Washington College y arbitraje internacional en la Escuela Arbanza de Arbitraje. Contrataciones del Estado en las universidades ESAN y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora Paola, le damos la más cordial bienvenida. Asimismo, queremos darle el pase para que pueda exponernos sobre el tema asignado.
Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, muy buenas tardes a todos los seguidores del Círculo de Arbitraje en Contrataciones. Estamos iniciando el tercer encuentro de secretarios arbitrales. Es una iniciativa que el CAE, y puedo decir que es la única institución a nivel nacional que ha organizado un evento relacionado a la función de los secretarios arbitrales, una función que incluso en nuestra ley de arbitraje no está regulada con nombre propio, y en algunos reglamentos de los centros de arbitraje privados o de las cámaras o de instituciones privadas, pues tenemos un artículo designando las funciones, las labores que nosotros desempeñamos en todo lo que es un proceso en la organización y administración de un proceso arbitral. Bueno, estamos integrando la mesa 1, como lo dijo Christopher, es el rol de los secretarios arbitrales en diferentes aspectos. No todos vemos el arbitraje en contrataciones con el Estado o el arbitraje comercial propiamente dicho, ¿no? En esta mesa estamos integrando diferentes secretarios arbitrales, así también como el doctor Juan, que es árbitro, pero en algún momento todos nosotros, que ahora quizás ya tenemos algún rol dentro de la comunidad arbitral, pues hemos iniciado nuestra experiencia en este mundo siendo secretarios arbitrales, incluso algunos asistentes de secretarios arbitrales. Y es así que es importante conocer cuáles son nuestras facultades y nuestros límites en nuestra función como secretarios arbitrales. Brevemente, yo voy a compartir con ustedes primero, ¿cuáles son las facultades que tenemos nosotros los secretarios arbitrales dentro de un proceso arbitrario? Bueno, tenemos varias facultades que pueden estar desarrolladas o descritas en los reglamentos de los centros de arbitraje o incluso en algunas reglas de los procesos o en las actas de instalación. Sin embargo, las facultades generales que tenemos nosotros los secretarios son quizás de privilegio, porque los árbitros lamentablemente pues tienen algunos límites y también tienen las facultades, que es la administración de justicia propiamente dicha. Sin embargo, nosotros tenemos como una primera facultad, que tenemos la comunicación directa con las partes. Nosotros los secretarios somos los encargados de mantener informados a nuestras partes, de comunicarnos a través de las notificaciones o correos que les realicemos respecto de las decisiones que tome nuestro tribunal arbitral o nuestro árbitro único. Y esta es la comunicación directa, o sea, nosotros podemos llamar a un número de contacto que nos brinden en el proceso para indicarle que se le ha notificado con determinada orden procesal o resolución, y a su vez las partes pueden comunicarse con nosotros, los secretarios, para consultarnos sobre el estado de su proceso o en qué estado está el escrito, digamos, que habrían presentado, entre otras cuestiones que siempre hacen las partes, ¿no? Incluso cuando se proyecta en la mayoría de los procesos arbitrales institucionales, pues si bien es cierto, tenemos reglamentos donde ya está establecido el procedimiento arbitral en sí, pero por un tema del principio de flexibilidad, muchos tribunales arbitrales optan por la decisión de redactar las reglas del proceso dentro de una orden procesal, o algunos incluso deciden convocar a una audiencia de instalación. Entonces, previa a esta audiencia de instalación, los secretarios arbitrales tenemos la tarea de proyectar estas reglas en función a la ley de arbitraje y a nuestros reglamentos, ¿no? Si es un arbitraje institucional, si es un arbitraje ad hoc, cuál es la materia de la materia del arbitraje, si es en contrataciones con el Estado o en otra materia. Entonces, lo que nosotros hacemos es proyectar en función a lo que ya se vino avanzando en anteriores oportunidades. Se les propone ese proyecto de reglas o el acta de instalación al tribunal, y incluso hace algunas modificaciones o algunos aportes adicionales. Una vez se cuente con estos aportes, lo que hacemos es correr traslado a las partes para que para el día de la audiencia o en un determinado plazo, ellos puedan aportar o hacer la consulta sobre determinada regla que se esté fijando. Pero algo importante,
Incluso durante ese plazo que se les da, las partes pueden llamarnos a nosotros para que nosotros les expliquemos respecto de algún término que quizás ellos no lo conozcan o sobre un plazo, ¿no? Entonces, ahí es muy importante la labor del secretario arbitral porque es el que va a dejar claro a las partes de cómo va a ser el proceso, de que realmente hay plazos que se deben de respetar y que las partes deben de ser muy cuidadosos de no hacerse vencer estos plazos. Entonces, esta información que nosotros damos a las partes es valiosa y esta facultad que nosotros tenemos pues es muy importante en todo un proceso arbitral. Así como, digamos, nos comunicamos con las partes en el inicio de un proceso para fijar las reglas, durante todo el proceso hasta la conclusión del mismo, con un laudo o con una resolución de interpretación, alguna de exclusión, entre otros recursos que se tiene para el laudo, puedan ellos presentar. Nosotros tenemos la obligación de mantener informados y comunicarnos con nuestras partes. Asimismo, como tenemos una facultad de poder comunicarnos directamente con las partes, también tenemos esa misma facultad para hacerlo con nuestros árbitros, con nuestro árbitro único, con nuestro tribunal arbitral. De la misma manera, nosotros nos comunicamos con ellos y es más, podemos trasladar algunas inquietudes que nos hayan manifestado las partes a través de una consulta directa o de un correo o en la situación que se haya dado, darles a conocer para que ellos puedan tomar en cuenta o quizás incluso ellos nos puedan disponer que enviemos algún comunicado o alguna resolución respecto de algún pedido que ellos hagan, sea de manera escrita siempre, ¿no? Ahora, otra labor importante, y esto es más, otra facultad importante, y esto más ligado a cuando tú eres un secretario arbitral que perteneces a una nómina de secretarios en un centro, es que nosotros colaboramos con el centro en la organización y administración de los procesos. ¿Cómo es nuestra colaboración? Primero es asistiendo a los árbitros, a las partes, y por otro lado, teniendo la obligación de poder informar de todo lo que de lo que nosotros veamos, de todo lo que nosotros advirtamos que se da en el proceso, que se esté vulnerando alguna regla, a una regla del código de ética o de la buena fe de las partes. Entonces, nosotros tenemos esa facultad a través de unos informes que se emite a Secretaría General y con conocimiento a un Consejo Superior o a un Consejo de Arbitraje o a una comisión, como así lo denominan en algunos centros, para que ellos puedan determinar y ver qué acciones tomar. Entonces, nosotros resguardando que un proceso cumpla correctamente con todos los principios de un debido procedimiento, del ejercicio del derecho de defensa, y hasta incluso si vemos alguna conducta antiética que esté rompiendo la institución arbitral, es muy importante que nosotros informemos. Ahora, el informe tiene que tener claro una base o un medio que acredite lo que nosotros informamos, ¿no? Porque no se va a informar temas que supones o que presumes, tiene que ser un tema contundente. Entonces, ya el secretario general del centro a través de informará a su comisión o a su consejo, tomarán las decisiones o iniciarán las acciones pertinentes. Entonces, esta facultad es importante y de verdad que nosotros los secretarios arbitrales, cuando ejercemos esa función de control también, de que se esté resguardando el debido procedimiento, hacemos de que la institución arbitral en sí, institución me refiero cuando hablamos del arbitraje en el país, tenga buenos resultados óptimos donde las personas no tengan que dudar de cómo es este sistema, ¿no? Ustedes han escuchado que hace unos meses atrás, incluso hemos escuchado declaraciones del presidente del Consejo de Ministros que, bueno, de cierta manera tiene una mala imagen del arbitraje.
quizás, no sé, porque él habría tenido una mala experiencia, porque tuvo secretarios que no brindaron esta seguridad, que no controlaron esto, pero nosotros los secretarios somos los primeros y los que estamos directamente involucrados en el proceso como para poder advertir. Si sobre nosotros pasa algún acto contra alguna conducta antiética, un acto no correcto, pues también debemos asumir esa responsabilidad. Así que nosotros como secretarios tenemos esa obligación de resguardar y blindar a la institución arbitral para que realmente el usuario o quien acuda a la administración de justicia a través de este mecanismo, pues quede satisfecho y realmente encuentre la administración de justicia que quizás no lo puede encontrar en un fuero ordinario. Ahora, otra facultad que nosotros tenemos es el apoyo en las labores de los árbitros. Cuando hablamos de apoyo, es en función a lo que ellos nos puedan determinar, pero también hay situaciones que nosotros, por el mismo hecho de que ya conocemos el proceso en sí, podemos nosotros ayudar en la labor. Por ejemplo, correr traslado. En algunos casos todavía corremos traslado a algunos escritos o peticiones que presenten las partes, o también recibimos disposiciones del tribunal y nos solicitan proyectar una orden procesal o una resolución que contenga alguna disposición. Entonces, nuestra labor también es apoyar en ese sentido. Ahora, también el tribunal nos pueden requerir, digamos, antecedentes en los procesos arbitrales. Entonces, nosotros, como resguardamos el expediente, sea físico, sea digital, tenemos la obligación de que en el momento que nuestros árbitros requieran alguna información, algún documento, nosotros estemos prestos y llanos para poder facilitarles. En algunos centros, como por ejemplo en Ancagua, se ha implementado un expediente virtual, que tanto las partes y los árbitros con su usuario acceden y encuentran todas las actuaciones que se han venido dando, las actuaciones procesales que se han venido dando. Entonces, a veces ya no es necesario requerirle alguna pieza al secretario porque lo va a encontrar ahí. Sin embargo, siempre hay comunicados que se da o notificaciones y entre otros que quizás no estén colgados en ese sistema, entonces nosotros estamos para poder apoyar en todo lo que fuese necesario. Incluso si hay alguna situación, por ejemplo, no sé, si una de las partes se queja e indica que no se le ha recepcionado adecuadamente o que no se le ha notificado. Lo clásico hoy en día, con el tema virtual, casi la petición que es clásica en las partes, es decir, que no se les ha notificado debidamente al correo, que no recibieron nunca el correo donde se les estaba disponiendo y otorgándoles plazo para determinada acción. Entonces, nosotros tenemos la obligación de dar razones de secretaría. Entonces, cuando nosotros damos razón de secretaría, es que nosotros hacemos como un informe detallado, sustentado, sí, eso ténganlo bien claro, sustentado, donde acreditamos cuál es cómo se realizó, si realmente se omitió, si falló el sistema que maneja el centro o su correo institucional, porque seamos realistas, hay algunos correos institucionales que tienen un límite y se les llenó el buzón de recepción de una determinada institución y ellos, por más que tú notifiques, nunca les va a llegar. Entonces hay que nosotros prever eso, ¿no? O sea, sin perjuicio de que nosotros enviemos quizás las notificaciones virtualmente, tenemos siempre números de contacto. Entonces, estar seguros de que las personas que se les ha notificado ha recibido, hasta que te digan no lo he recibido o lo he recibido, tú no puedes estar tranquilo y decir yo he cumplido con notificar, aquí está mi constancia, pero lo que podría hacer la otra parte, si es que, digamos, cuestiona que no se le ha notificado correctamente, es mandarnos el buzón de ingreso. Incluso algunos presentan el informe de sus áreas de informática, donde sí dicen que ha colapsado y sustentan, ¿no?, que realmente en ese tiempo ha colapsado y que luego han liberado o han comprado mayor espacio para que pueda seguir ingresando notificaciones. Justo para evitar eso, en algunos centros se ha implementado este sistema, el sistema del expediente virtual. Lo que les va a llegar a las partes ya no es todos los anexos de lo que se envía, que muchas veces hasta no entra en un correo normal, tienes que enviarlo en un drive. Entonces, para evitar esas situaciones de almacenamiento, en los centros hemos implementado estas
estos expedientes virtuales, y lo que les va a llegar a las partes es la resolución donde se les está avisando, o un correo donde se les está avisando que en su buzón de su casilla procesal ya tienen un escrito o alguna resolución que se está disponiendo. Entonces, eso quizás ayuda un poco a las partes para evitar que se esté colapsando en almacenamiento sus correos. Entonces, cuando hablo esto, no solo es proyección de resoluciones, sino también de estas razones de secretaría. Bueno, esto es en general lo que son nuestras facultades como secretarios arbitrales. Pero así como tenemos facultades, tenemos límites. Y bueno, nuestros límites son varios, pero los más resaltantes son que nosotros tenemos que resguardar y respetar la confidencialidad. Nuestro límite es la confidencialidad. Es decir, lo que las partes nos comenten, por ejemplo, si nos llama el demandante, nos hace una consulta, no lo tiene claro algún tema y nosotros nos pide orientación, nosotros no podemos, cuando nos llame su contraparte, comentarle que lo que te llamó la otra parte y que te... Uno, la confidencialidad en ese tema. La confidencialidad, que nosotros no podemos brindar información a cualquier ciudadano de a pie o alguien que diga ser accionista o integrante de una empresa o que es representante de alguna institución. Solo brindamos información a quienes se han acreditado en nuestro proceso. Solo podemos brindar información y coordinar con ellos respecto del proceso. Entonces, uno de nuestros límites es eso, resguardar la confidencialidad. Otro límite es no emitir opiniones sobre el caso. Es decir, a veces las partes, y yo sé que les ha pasado a ustedes, les han comentado de que, digamos, cómo podrían, que han planteado, les cuentan muchas veces, no sé si ustedes han brindado orientación del inicio del proceso arbitral, porque a veces a través de secretarías se nos otorga un rol para atender al público y brindar información respecto del proceso arbitral. Y muchas veces cuando te dan esa tarea, las partes te cuentan su controversia y tú no puedes decir cómo, o sea, lo que podemos decir es brindarles la información tal cual es, cómo es el procedimiento arbitral, pero nosotros no podemos decirles, mire, tiene que plantear así sus pretensiones, tendría que pedir estas, o sea, le podemos dar una idea en general de qué datos, porque están en nuestros artículos de nuestros reglamentos, qué debe de contener nuestra solicitud, y en función de ello nosotros tenemos que hacer la orientación. No podemos brindar un asesoramiento, ahí lo que tenemos que hacer es pedirles de que, bueno, lo soliciten a través de un asesor, que consulte con un abogado, porque no es nuestra tarea de nosotros brindar ese asesoramiento o dar alguna opinión, qué es lo que piensan, porque a veces incluso te preguntan, no sé, la situación es que no me han dado la conformidad y ya tienen en uso el bien, ¿usted cree que yo pueda ganar el proceso? O sea, te preguntan situaciones así que de cierta manera en algún momento te podrían comprometer, que por ejemplo pierden el proceso arbitral y luego te diga, pero usted me dijo que tenía probabilidades de ganar o que iba a ganar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros informamos y sobre todo cuidar que no emitamos ningún tipo de opinión sobre el caso. Ahora, bueno, esto es un tema que sí es importante, yo lo estoy poniendo porque en algunos centros lamentablemente no tienen el uso de las buenas prácticas. Y es que hay en algunos centros donde son centro de arbitraje y también son centro de consultoría. Entonces, o tú estás, ¿no? Tienes que separar bien cuál es tu rol que en ese momento estás cumpliendo. Si tú eres abogado, pues para la función de abogado. Pero si eres secretario arbitral, tú no puedes brindar el asesoramiento. Y hay pocos casos que sí se han comentado donde los secretarios arbitrales resultaron siendo quienes asesoraban. Y esas no son buenas prácticas. Eso hace que se esté debilitando la institucionalidad del arbitraje, y yo creo que ustedes como secretarios que están iniciando quizás una carrera en el arbitraje, pues tengan que tener bien claro que eso no es ético, eso no es correcto y eso no se puede realizar. Entonces, nosotros no podemos brindar asesoramiento. A veces te dicen, mira, mi abogado no está, necesito contestar tal, usted me lo podría redactar, es solo un pedido de ampliación de plazo hasta que consiga, no.
Le podemos dar una orientación de que podría solicitar, no lo sé, ¿no? Pero no, nosotros no podemos tomar la atribución o la función que debería de cumplir un abogado. Nosotros solo somos los secretarios arbitrales. Y en algunos abogados que litigan en el mundo del arbitraje y también en el Poder Judicial, pues vienen con esa escuela, porque ¿qué pasa? Que los secretarios de juzgado muchas veces les orientan de cómo redactar, qué deben de hacer y todo lo demás, ¿no? Incluso hasta les sugieren abogados que podrían ellos contratar. Pero nosotros tenemos que cuidar ello. Recuerden, el arbitraje es una institución muy diferente, es un procedimiento diferente a un proceso judicial, que se parecen algunos temas así, a pinceladas como la demanda, la contestación y las audiencias, pero no es un proceso judicial, y así que nosotros como secretarios debemos de tener bien en claro que estamos dentro de un proceso arbitral. Bueno, es lo que quería compartir brevemente dentro del tiempo que se me ha asignado. Y bueno, cualquier cosa al final yo estoy para atender vuestras dudas. Gracias. Muchas gracias, doctora Paola. Agradecido por su participación, muy importante el conocimiento compartido acerca de las facultades y los límites que tiene el secretario arbitral dentro del procedimiento. Queremos darle una vez más las gracias. Y ahora pasamos a darle una vez más la bienvenida a la doctora Karina Ulloa Segarra, secretaria arbitral del Centro de Arbitraje PUC, que nos va a compartir el tema ¿cuál es el crecimiento de los arbitrajes en contratación del Estado? ¿Se necesita secretarios arbitrales especialistas en la materia? Bueno, antes de darle el pase a la doctora, queremos comentarles que la doctora Karina Ulloa Segarra es abogada y magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con especialidad en arbitraje, contrataciones con el Estado y Junta de Resolución de Disputas, secretaria arbitral líder en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, con amplia experiencia en la administración de arbitrajes y otros procedimientos de solución de controversia. Doctora Karina, una vez más le damos las gracias por acompañarnos en nuestro evento y le cedemos el uso de la palabra para que nos pueda compartir el tema de su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Buenas noches con todos. Y primero quiero agradecer por la invitación al Círculo de Arbitraje con el Estado y por supuesto me voy a sumar a la felicitación de Paola, que obviamente reconoce el esfuerzo de esa institución del Círculo por hacer eventos de este tipo y tratar temas como las funciones y límites de los secretarios arbitrales, que en realidad son unos sectores importantes dentro del arbitraje, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, yo quiero compartir con ustedes una presentación que va a servir para un poquito encuadrar mis respuestas ante las preguntas que se me han formulado. Principalmente, antes de la exposición he tratado de hacer un análisis, una revisión de estas preguntas, y cuando las vi por primera vez, la verdad me pareció que las respuestas iban a venir a mí muy rápidamente, y luego en realidad creo que no necesariamente ha sido así, sobre todo en la segunda pregunta, que ahora les voy a comentar por qué. Lo primero que se me consulta es el crecimiento de los arbitrajes en contratación del Estado, ¿no? Bueno, definitivamente mi práctica, mi ejercicio profesional y mi práctica como secretaria arbitral desde el año 2013 en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos, definitivamente me da oportunidad de poder ver en el transcurso del tiempo cómo es que han ido creciendo los arbitrajes en contratación del Estado. Y obviamente este crecimiento se da por muchos factores, ¿no? Definitivamente las modificaciones normativas, ¿no?, de la ley de contrataciones, de hecho la necesidad de contratar de cada entidad de los diferentes servicios o necesidades que deben cubrir cada sector y demás, son algunos de los factores que hacen que los arbitrajes, así como la contratación estatal en sí, crezca y aumente, ¿no?, con el pasar del tiempo. Yo lo que quiero compartirles
ahora es, como les he mencionado, mi experiencia, ¿no? Mi experiencia en la institución en la que laboro, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, definitivamente muestra que ha habido un gran crecimiento en los arbitrajes en contratación con el Estado. Y bueno, como ven en pantalla, yo he querido compartir con ustedes información de los últimos 5 años, ¿no? Para ver cómo es que esta curva de crecimiento o no se ha podido dar. Y en realidad lo que ven como la línea más alta de todas, más arriba, es la línea que dibuja cuál ha sido el movimiento de los arbitrajes en contratación con el Estado bajo la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Porque, digamos, hay arbitrajes con entidades del Estado que pueden estar fuera de la aplicación de esta norma. Como vemos entonces, desde el 2017, que es, digamos, la muestra que se ha tomado para hacer este examen o este análisis, definitivamente el arbitraje en contrataciones ha crecido muchísimo. Llegando a su pico en el año 2019, en experiencia, vuelvo a decir, del Centro de Arbitraje PUC, pero que sin duda creo refleja la experiencia en general del arbitraje y de los demás centros y secretarios arbitrales ad hoc que pudiéramos estar viendo arbitrajes en contratación con el Estado. Entonces, como ven, bueno, el pico de este crecimiento se dio en el año 2019. Démonos cuenta también que aquí, desde el 2016, hubo el cambio de la norma, ¿no? El cambio normativo de la ley 30225, definitivamente esto genera pues una repercusión tanto en las contrataciones con el Estado como en el arbitraje en contratación con el Estado también. Y actualmente este crecimiento, digamos, se mantiene en el tiempo, ¿no? A pesar de una, de repente, ligera caída que se puede ver en el gráfico mostrado, digamos que se mantiene constante en el tiempo el crecimiento que se ha dado en arbitrajes en contratación con el Estado. Y claro, también como les mencionaba hace un momento, hay que tener en cuenta que son muchos los factores que determinan el crecimiento o el mantenimiento del crecimiento en el tiempo, porque, por ejemplo, ¿no? Pensando en los últimos años, definitivamente creo que el incluir otros mecanismos de solución de controversias como las juntas de resolución de disputas es algo que a la larga afecta la cantidad de arbitrajes en contratación con el Estado que podamos tener, porque antes de que este procedimiento fuera obligatorio para ciertos contratos de obra, toda controversia llegaba a un arbitraje y probablemente en la ejecución de un solo contrato podía haber más de un arbitraje. Ahora, con la Junta de Resolución de Disputas, pues eso no sucede así porque cada controversia que se presente la va a resolver la Junta, que acompaña la ejecución de un contrato de obra, y el arbitraje se va a dar sí, pero hacia el final de la ejecución del contrato, y va a ser un solo arbitraje por todas aquellas controversias que quedaron pendientes, por así decirlo. Entonces, vemos, por ejemplo, cómo es que un cambio normativo o una incorporación en la norma o una disposición de la norma puede, ¿no?, impactar en los arbitrajes en contratación con el Estado. Y así definitivamente también se puede dar y se han ido dando otros cambios en la norma que afectan o no a los arbitrajes en contratación con el Estado. Ahora, obviamente, esta necesidad de administrar o de tramitar más arbitrajes en contratación con el Estado genera, lógicamente, la proliferación de centros de arbitraje, ¿no? Revisé para efectos de este conversatorio cuántos centros de arbitraje hay registrados en el Perú. Y como ven ustedes en pantalla, hay muchísimos y en diferentes partes del país, ¿no? Definitivamente igual hay muchos más en Lima que en provincia, pero hay en muchas provincias también varios centros de arbitraje. Ahora, como decía Paola hace un momento, es importante tener esto en cuenta, ¿no? Tener esto en cuenta y saber que esto existe, que esa es nuestra realidad para de repente estar alertas por si en alguno de estos centros, de repente tal vez en provincia, pero también en Lima, no necesariamente se están cumpliendo adecuadamente
las reglas, o no hay una adecuada tramitación de los expedientes, o no hay una administración idónea, ética y demás, ¿no? Entonces, esto puede estar pasando. Definitivamente también hay centros muy prestigiosos al interior del país, como en Lima. Entonces, en realidad la idea es que entre todos, creo, podamos, como digo, estar simplemente alertas, ¿no? Alertas y poco a poco también darnos cuenta de qué centros sí son buenos, qué centros no. Y naturalmente, de repente, el propio mercado incluso podría hacer que los centros que no son eficientes, que no son buenos o no éticos, pues vayan saliendo del mercado, ¿no? Y solamente queden los que finalmente sí representen verdaderas instituciones con ética, con buena administración y con eficiencia. Entonces, me pareció importante también compartir esto, que es una consecuencia igual, creo, de también alguna modificación normativa, ¿no? Porque recordemos que la ley de contrataciones con el Estado privilegia de alguna forma el arbitraje institucional sobre la DOC. Entonces, ante esto, pues obviamente surge necesidad de mayor oferta, de más centros, de más instituciones, y eso está bien, ¿no? Mientras más competencia y oferta, está bien, eso es muy bueno, pero siempre hay que estar, como vuelvo a repetir, vigilantes ante esto, ¿no? Para que no vaya por ahí filtrarse alguna institución que no sea la mejor o la más idónea. Entonces, antes de pasar a la segunda pregunta formulada, pues la verdad es que mi conclusión es que sí, el arbitraje en contratación con el Estado ha aumentado en los últimos años, y ese crecimiento, como lo he mostrado en la gráfica que les presenté hace un momento, se ha mantenido en el tiempo y se mantiene hasta ahora, ¿no? Entonces es una realidad, eso es algo que tenemos que tener como premisa, justamente o de repente para poder pasar a resolver esta segunda interrogante planteada, que es la necesidad de secretarios arbitrales especialistas en la materia de contratación con el Estado. Bueno, la verdad, cuando vi esta pregunta, yo pensé que iba a poder dar una respuesta muy rápida, un sí o un no muy rápido. Ya les he contado que tengo varios años de experiencia, y la mayor parte de los arbitrajes que yo he visto, como ustedes habrán podido advertir también, es en materia de contratación con el Estado, porque la institución en la que laboro tiene la mayoría de arbitrajes en ese sector, digamos. Entonces, me pareció que iba a ser muy sencillo, pero cuando analicé esta pregunta y volviendo a mi experiencia personal, no me ha sido tan claro esta necesidad, ¿no? Entonces comencé un poco a preguntarme los términos en los que la pregunta estaba planteada, para ver si finalmente lograba dar una respuesta tan tajante como un sí o un no. Y la verdad es que creo que mi conclusión va a ser depende, o un no y un sí a la vez. Y les voy a explicar por qué. Lo primero que quisiera que tengamos en cuenta es que la norma de contratación pública establece requisitos para muchos de los actores que intervienen en el arbitraje sectorial, digamos, en el arbitraje de contratación con el Estado. Por ejemplo, queda claro que para los árbitros hay ciertos requisitos, ciertas características que tienen que cumplir, ciertos conocimientos que tienen que acreditar y demás. Como se mencionó también en la exposición anterior, la figura del secretario arbitral como tal no está regulada, ¿no? No está expresamente regulada, y por tanto, obviamente, ni en la ley de arbitraje general ni en la ley de contrataciones hay necesariamente algún requisito como sí, vuelvo a repetir, existe para los árbitros. Entonces, partiendo de esa premisa, podríamos lanzarnos a decir que, bueno, que si la norma no lo exige, no es necesario y no se necesitan especialistas o secretarios arbitrales especialistas en esta materia. Y en realidad, yo, como les mencioné hace un momento, quisiera partir del concepto de necesitar, ¿no? Si necesitamos o no secretarios arbitrales. Revisé el diccionario para ver el concepto exacto o preciso de necesidad, y encontré pues que es aquello a lo cual es imposible sustraerse, ¿no? Es imposible, no se puede. Em, y ahí viene mi primera conclusión preliminar, digamos, que es, si es que se necesitan secretarios especialistas, no bajo este concepto de necesidad. ¿Por qué? Porque decir que sí en términos de necesidad implicaría
que todos los centros de arbitraje o todos los secretarios ad hoc tendrían que primero haber llevado, no sé, cursos de especialización en contratación pública o en arbitraje en contratación pública para poder empezar a llevar un caso de arbitraje en contratación con el Estado. Y eso no es así, y no se da así en la práctica, y vuelvo a repetir, lo digo en base a mi experiencia. Cuando los secretarios, muchos de los secretarios arbitrales, incluyéndome, empezamos a ser secretarios arbitrales, probablemente éramos personas que salíamos recién de estudiar la carrera. Entonces, eso nos daba una base, digamos, en arbitraje y en contratación pública muy básica, porque no es usual que en las universidades se dicten cursos obligatorios sobre estas materias, sobre arbitraje o sobre contratación con el Estado. Bueno, creo que ahora en algunas universidades sí, pero hace unos años no. Entonces, era difícil que un abogado recién egresado, un bachiller, pudiera salir con estos conocimientos tan pronto egresara. Entonces, eso era obviamente la situación de la que partíamos, ¿no? Y aún así se podía ser secretario arbitral y tú podías trabajar y podías aprender y de hecho lo venimos haciendo y lo hemos hecho muchísimos de los secretarios seguramente que estamos aquí, que nos están viendo y también lo digo a título personal. Entonces necesario no es. Pero mi segunda respuesta, que ya de repente es mi conclusión complementaria a lo anterior, es que no es necesario, pero sí es conveniente. O sea, sí es provechoso, sí es bueno, sí es oportuno. Es bueno para el arbitraje que vamos a administrar, es bueno para los árbitros o el árbitro a quien vamos a apoyar o a quien vamos a ser asistentes de alguna forma, o vamos a asistirlos de alguna manera. Y por supuesto es bueno para el propio secretario como secretario arbitral y como profesional, ¿no? Porque tú obviamente te vas especializando, vas aprendiendo y demás. Y a la larga, solamente ya para cerrar esta idea, creo que en la práctica se da esta especialización, ¿no? Más allá de que no sea necesaria y que sí sea provechosa, en la práctica se da. Porque un secretario que comienza a ver arbitrajes en contratación pública, en algún momento tiene que ir a la ley de contrataciones, tiene que ir al reglamento, necesita ver si es que la normativa de contratación impacta o no en el trámite del arbitraje, en fin. Entonces, lo tienes que hacer a la larga y si puedes desde el comienzo capacitarte, aprender y tener conocimientos básicos, por lo menos de contratación con el Estado, va a ser mucho mejor, vas a poder hacer un mejor trabajo como secretario arbitral. Entonces, esa sería mi conclusión con esta respuesta y hasta aquí dejo mi intervención y por supuesto quedo atenta por si hubiera alguna pregunta con posterioridad, feliz de responderla. Gracias. Muchas gracias, doctora Karina. Gracias por su participación, por su intervención, enriquecedor el conocimiento compartido en base a su experiencia en el mundo arbitral. Queremos darle una vez más a nombre del CAE las gracias por su participación en nuestro evento. Ahora, como tercera expositora, tenemos a la doctora Acela Irene Urtiaga Rojas, secretaria arbitral de Indecopi, que nos va a desarrollar el tema denominados secretarios arbitrales en los arbitrajes de consumo. La doctora Acela Irene Urteaga Rojas es abogada con estudios de maestría en Derecho de la Empresa con mención en Gestión Empresarial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 6 años en experiencia en temas relacionados a derecho corporativo, empresarial, administrativo, mecanismos alternativos de solución de conflictos y protección al consumidor. Ha sido miembro de la Comisión de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de la Libertad, árbitra adscrita al Centro de Conciliación y Arbitraje Empresarial de la Cámara de Comercio de la Libertad y al Centro Internacional de Arbitraje CIAR. Conciliadora extrajudicial acreditada por el Ministerio de Justicia, actualmente se desempeña como secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto, adscrita a la sede central del Indecopi. Doctora Acela, una vez más le damos la cordial bienvenida y le damos el uso de la palabra para que nos pueda exponer en el tiempo asignado sobre el tema correspondiente. Muchas gracias, doctora. Gracias, Christopher, por la presentación. De igual manera, mi agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado por la invitación
y también por el espacio que nos brindan a todos los secretarios arbitrales, sea cual sea la denominación que tengamos. El trabajo que hacemos siempre creo que es uno solo, y es coadyuvar en el buen ejercicio y las buenas prácticas en lo que es el arbitraje. El día de hoy, bueno, mi presentación está básicamente en hablarles y comentarles acerca de los secretarios arbitrales dentro de lo que es el arbitraje de consumo. Para eso voy a compartir una pequeña presentación, si me dan un segundo. Ok, espero se pueda estar viendo la presentación. Bueno, primero que nada es poder comentarles que existe este mecanismo alternativo de solución de conflictos. No sé cuántos conozcan o sabían que había dentro de Indecopi un área arbitral. Básicamente se manejan aquí temas y controversias en el marco de una relación de consumo, y este es un mecanismo alternativo que va a dar solución definitiva a las controversias. La particularidad que tiene el arbitraje de consumo es que este mecanismo es el único dentro de Indecopi donde la parte afectada, que viene a ser el consumidor o consumidora, puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios a través de una decisión final sin apelaciones. Qué importante es esto, porque sabemos que a nivel dentro de la propia institución, la mayoría de casos, incluso de abogados, van por la asesoría al procedimiento administrativo sancionador. Entonces, en el procedimiento administrativo sancionador existen diferentes etapas, ¿no?, según los órganos donde se presente la denuncia administrativa. Y dentro del propio Indecopi también existe este mecanismo que es el arbitraje de consumo, donde es una única instancia. Y aquí viene la importancia de también los tribunales arbitrales, porque ellos tienen la decisión definitiva del caso. Aquí no hay segunda instancia de apelación para cuestionar, revisar, modificar. Nosotros, a pesar de que estamos dentro de la institución Indecopi, manejamos una autonomía desde la Junta Arbitral, desde las funciones que ejercemos, los tribunales arbitrales de igual manera, a diferencia de los procedimientos administrativos, de la vía administrativa. No existen internamente en el arbitraje de consumo lineamientos, directivas que se manejen, porque los árbitros incluso son autónomos e independientes en sus decisiones. Lo que sí no ha ocurrido hasta ahora es que tengamos laudos contradictorios en resoluciones de casos. Particularmente en el arbitraje de consumo sí requerimos la especialidad tanto de quien ejerce el cargo de presidente de la Junta Arbitral, la Secretaría Técnica, en este caso está mi persona, y se requiere sí conocimiento mínimo en protección al consumidor y en arbitraje. Es lo mínimo que se pide. Bueno, los requisitos varían. De igual manera, los secretarios arbitrales, la denominación aquí en Indecopi es Secretaría Técnica, como manejan así en sus órganos resolutivos, pero el ejercicio, como lo mencionaba, es el mismo. Nosotros de igual manera brindamos apoyo a los tribunales arbitrales, y no solamente es eso, sino también coadyuvamos con la implementación, el impulso, el crecimiento de este mecanismo, porque este sistema de arbitraje nace como un proyecto piloto en el año 2010 en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En el año 2016 se implementa en Indecopi. Es la única junta que existe a nivel nacional. Nosotros atendemos casos de todo el país, recibimos solicitudes a nivel nacional, y también, bueno, al ser la única junta, por ende existe una sola Secretaría Arbitral de Consumo, por llamarla así. Esta es la línea de tiempo del sistema desde el 2010 que se crea. Actualmente en el 2022 tenemos como reto el tema de la descentralización del sistema. Claro está, viene el trabajo de la Junta Arbitral en apoyo, obviamente, de la institución que viene a ser Indecopi a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, que viene a ser la DPC, como la llamamos internamente. Y lo que sí estamos implementando y lo que buscamos siempre, también desde la Secretaría Arbitral, es el manejo de buenas prácticas dentro del arbitraje, ¿no? Nosotros, para los árbitros, para las partes, estamos gestionando todo lo que es un sistema de gestión antisoborno para evitar cualquier posibilidad, acto que pueda darse de corrupción dentro de la tramitación del proceso. ¿Por qué? Por la importancia que tiene, porque como les comento, la resolución aquí final, el laudo, a llamarlo, es definitivo. Aquí no hay una comisión posterior que va a revisar, aquí no hay una segunda instancia donde puede cambiar el criterio. Entonces, la importancia aquí es sumamente
resaltante para la institución también, y por eso estamos terminando de implementar esta gestión antisoborno. La Junta Arbitral de Consumo es el órgano administrativo, no jurisdiccional, constituido al interior de una entidad pública. ¿Por qué? Porque la Junta Arbitral puede constituirse, si bien actualmente está dentro de Indecopi, se pueden constituir juntas a nivel de gobiernos regionales, locales, universidades públicas o colegios profesionales también. Hasta ahora no hemos tenido ninguna intención o conversaciones para suscribir convenios, porque se crean juntas a través de la suscripción de convenios con estas entidades y se implementan. La finalidad que tiene la Junta es organizar y promover el sistema de arbitraje de consumo entre los agentes del mercado, proveedores, y los consumidores, consumidoras. Actualmente existe una sola Junta Arbitral adscrita a la sede central de Indecopi. Ahora, esto es parte de lo que está establecido dentro de nuestro reglamento de arbitraje de consumo, que es el Decreto Supremo 103/2019 PCM. Los secretarios técnicos son designados por la Autoridad Nacional, por Indecopi, se hace mediante una resolución de gerencia general, donde se designa al profesional o a la profesional que va a ejercer este cargo. En el caso que sea una junta descentralizada, que se cree una junta fuera, dependerá lo que establezca el convenio. Para ser designado secretario técnico se requiere, como les decía, título de abogado, por lo menos 3 años de experiencia profesional, conocimientos en normas de protección al consumidor y de arbitraje como mínimo. Las funciones de secretario técnico son varias, pero aquí vamos a ver algunas que quizá mis otros compañeros que nos están aquí también como panelistas puedan cuestionar algunas. La primera, que es prestar a los tribunales el apoyo administrativo que estos requieran en la tramitación de los procesos, que lo vemos, ¿no?, en el día a día, en el impulso procesal que también nosotros damos al tribunal, al proceso, a las partes. El adecuado desempeño de las funciones, realizamos coordinaciones con áreas administrativas internas, funcionales, donde se encuentra constituida la Junta. Aquí viene la segunda, es tramitar procesos arbitrales, dice, pudiendo ejercer por encargo del tribunal arbitral facultades de instrucción y actuación de medios probatorios, así como citar audiencia única a fin de proporcionar a los tribunales arbitrales los elementos de juicio para la resolución de las controversias. Sobre esta función, particularmente lo que nosotros hacemos, o desde que he asumido la Secretaría Técnica, la única función de apoyo es básicamente en las actuaciones probatorias, cuando se han requerido inspecciones y se han delegado esta facultad en la Secretaría Técnica, el tribunal autoriza para que obviamente uno vaya y haga esa inspección y deposita la confianza también en que ejerce este cargo, ¿no? Y también viene aquí la importancia del secretario técnico. Yo hasta ahora nunca he escuchado, y creo que no existe ni ha habido, no sé si de repente alguien me pueda corregir esto, pero no hay recusación para secretarios arbitrales. No, la recusación es para el árbitro porque él es el que ejerce la decisión, bueno, la labor de decidir el caso, ejerce esa función de determinar el conflicto, ¿no?, la independencia, la imparcialidad, pero los secretarios técnicos también guardamos ese deber, ¿no?, de ejercer el cargo con la mayor transparencia, sobre todo, como comenzaban también mis colegas anteriores. Qué importante es, nosotros tenemos día a día llamadas telefónicas, recibimos consultas presenciales, donde tenemos a usuarios, consumidores, consumidoras sensibles que vienen con problemas a veces fuertes, y lo que buscan ellos también es, como decía Paola, es que los asesores, ¿no?, que les indiques, y ellos sienten que uno, desde la posición de funcionario público que ejercemos aquí, tiene la obligación de darles la asesoría desde una posición de abogado, ¿no? Nosotros, como yo siempre explico de la mejor manera, nosotros no ejercemos una representación de las partes ni apoyamos a una o a la otra, nosotros ejercemos una función totalmente imparcial, al igual que el tribunal. Entonces, cuidamos mucho esto con las partes, con la información que les brindamos y con el formulario incluso que ponemos a disposición de ellos para que sea llenado. La importancia de notificar los laudos arbitrales, para mí esto es sumamente importante. Yo particularmente desde la Secretaría Técnica, cumplir los plazos es vital, o sea, es sumamente importante, desde los plazos que tienen los árbitros para laudar, que en este caso son 45 días hábiles, el tiempo es súper corto en el arbitraje de consumo, y para nosotros en notificar son 10 días hábiles, también es sumamente importante porque incluso puede recaernos después en algo
peor posterior si no se hace a tiempo, ¿no? Aquí también algo importante, damos fe de la notificación efectuada de forma electrónica o la notificación personal, mediante anotación firmada por él o la persona a la cual delegue el acto. Entonces, desde el momento que damos fe del acto, es la confianza que también el tribunal deposita en la Secretaría Arbitral Técnica que le está brindando el apoyo. Algo adicional, que no sé si los otros centros también realizan, nosotros desde la Junta Arbitral sí remitimos a la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor los laudos arbitrales en aplicación a una obligación que tenemos registrada en el código, respetando obviamente el principio de confidencialidad establecido en el artículo 34 de nuestro reglamento. Cuando derivamos los laudos arbitrales, obviamente nosotros al interno de igual manera cuidamos mucho los parámetros y los principios que rigen el arbitraje, incluso con la propia dirección, pero cumplimos con estos deberes que están plasmados en la norma. Expedimos copia certificada de los actuados, creo que eso también es en la mayoría, y otras funciones que también puede encomendar el presidente de la Junta Arbitral de Consumo. Un comparativo que he realizado y que nos comparamos, en marzo tuvimos el primer congreso, no, el primer seminario internacional de arbitraje de consumo, y tuvimos a España y Argentina, que son los, bueno, España fue básicamente el modelo del cual se toma el arbitraje de consumo, pero en la práctica Perú se parece mucho al desarrollo que hace Argentina, ¿no? En España es muy diferente la aplicación del arbitraje de consumo. Las denominaciones varían. En Perú, Secretaría Técnica, secretarios arbitrales ad hoc que pueden existir, pues se pueden nominar, designar, lo hace el presidente de la Junta Arbitral. En España se nominan secretarios arbitrales, en Argentina es el secretario jurídico o secretario letrado. En Perú son designados por la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, INDECOPI, salvo que el convenio para constituir juntas establezca lo contrario. En España, los secretarios arbitrales es el personal que está al servicio de la administración pública donde se crea la junta, o también puede ser un personal de apoyo adscrito a dicho órgano. En Argentina es seleccionado entre abogados que desempeñan tareas también en el ámbito de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Bueno, esto es una lista de proveedores que están adheridos al sistema de arbitraje de consumo, y lo pongo aquí porque dentro de las funciones que ejerzo no solamente están las funciones procesales de brindar el apoyo a los tribunales, sino también hay funciones de fortalecimiento del sistema de arbitraje de consumo. El sistema de arbitraje de consumo es todo. El sistema incluye proveedores, incluye consumidores, incluye el registro único de árbitros. Entonces, en este caso de proveedores adheridos, por ejemplo, yo promuevo que empresas, obviamente de la mano de la autoridad, se adhieran al arbitraje de consumo. ¿Y esto por qué es importante y delicado? Porque dentro de esta promoción de adhesión de empresas, yo busco promover esto de la mejor manera y de manera más transparente e imparcial. Entonces, cuando voy y hago una charla a una empresa para promover el sistema, para presentarles los beneficios, las ventajas, trato de hacerlo de la manera más ética y correcta posible, para no vender algo y ofrecer algo que esté en contra de principios. Porque claro, me interesa tener proveedores adheridos, pero no a costa de dañar o manchar el sistema de arbitraje, ¿no? Entonces, aquí también vuelve a tallar la función de la Secretaría Arbitral, porque también se promueve el impulso de un centro, de un sistema. Entonces, hay que cuidar siempre la calidad de la persona, la integridad de quien ejerce el cargo, porque los cargos están y las personas pasamos, ¿no? Entonces, quien venga debe cumplir este rol. Bueno, finalmente, esta es una guía práctica sobre el arbitraje de consumo. Que lo puedan descargar para que sepan más, que conozcan. Y creo que este es un primer paso que he dado para que más personas sepan que existe este mecanismo, conozcan. Tenemos igual un registro único de árbitros. El registro único de árbitros de la Junta se conforma de manera muy distinta a las nóminas que puedan existir en otros centros de arbitraje. Los requisitos son distintos y, bueno, cada uno tiene su particularidad, ¿no? Pero finalmente, una conclusión que puedo llegar, y que lo dije al inicio, es que sea cual sea la denominación que tengamos y el tipo de arbitraje que administremos, todos tenemos una sola función, un solo objetivo, ¿no? Es coadyuvar con este mecanismo, con el arbitraje en general, posicionarlo
y sobre todo creo importante que quien ejerce este cargo, lo primero que tiene que hacer es creer en el sistema. Y si tú no crees en el arbitraje como mecanismo, entonces no sé qué uno hace ahí, ¿no? Pero eso es importante. Yo cuando asumí el reto y acepté asumir la Secretaría Técnica, dije, sí, claro, porque yo creo en el sistema, yo creo que este mecanismo funciona y funciona bien. Con críticas pueden haberlas, pero estamos incluso para mejorarlas, ¿no? Y de eso se trata un sistema, de ir avanzando y mejorando. Así que esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Acela. En nombre del CAE, queremos darle nuestro agradecimiento por su participación y sobre todo darle las gracias por el valioso aporte sobre el arbitraje de consumo para todos nuestros seguidores que van desarrollando poco a poco este tipo de arbitraje. Le damos las gracias por su exposición, doctora. Asimismo, para cerrar con nuestra mesa, tenemos como nuestro cuarto expositor al doctor Juan Guamaní Chávez. Él es árbitro y se va a encargar de desarrollar el tema denominado consejos prácticos en el rol de un secretario arbitral. El doctor Juan Guamaní Chávez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y colegiado en el Colegio de Abogados de Lima, con conocimientos en arbitraje, derecho administrativo y contrataciones del Estado, derecho de la construcción, concesiones, derecho civil y expropiaciones. Actualmente es docente de la maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, egresado del curso de especialización en Junta de Resolución de Disputas en el sector construcción por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del doctorado del Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la maestría de Regulaciones por la Universidad de Ciencias Políticas UPC, y con máster en Derecho de la Contratación Pública de la Universidad Castilla-La Mancha, España. Grado de magíster reconocido mediante resolución número 2171-2017 SUNEDU. Así como cuenta con posgrado en Gestión Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones Públicas por la Universidad de Lima. Doctor Juan, una vez más queremos darle las gracias a nombre del Círculo de Arbitraje con el Estado por su valioso conocimiento que nos va a desarrollar en el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y le doy el uso de la palabra para que desarrolle el tema. Gracias, Christopher. Un agradecimiento al Círculo de Arbitraje con el Estado por esta gentil invitación. Saludos a las ponentes que me han precedido, con cuyas exposiciones estoy plenamente de acuerdo. Y previo a comenzar, solamente quisiera hacer una aclaración. Yo no soy docente de la maestría de Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires. En realidad la he estudiado y lo que me falta es sacar el título, así es que ya la culminé. Pero sí quisiera hacer esa precisión y voy a pedirle a los amigos del CAE, es la segunda vez que lo mencionan, si podemos hacer los correctivos del caso. Se me ha sugerido, ¿no?, hacer una suerte de sugerencias o recomendaciones para lo que implica el cargo de secretario arbitral. Yo he tenido la fortuna, y me siento muy orgulloso de ello, de haber trabajado 9 años en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Y me tocó ser secretario arbitral casi en los inicios de la institución arbitral, y en los inicios, ¿no? Porque en esa época, en el año 2000, básicamente uno veía arbitraje privado. El arbitraje con contratación pública, que como lo ha señalado Karina, ya ha presentado estadísticas de ello, hoy por hoy representa el segmento más fuerte de los arbitrajes nacionales, ¿no? Recién empieza a tomar viada entre el año 2003, 2004, 2005. Ya para la década del 2010 la historia fue absolutamente diferente. Entonces, ante una de las consultas que se hacían, ¿no?, ¿cuál es la importancia del cargo de secretario arbitral? Finalmente, ¿qué exigencias debemos tener frente a quien va a ocupar dicho cargo? Y si bien es cierto, y lo han mencionado, ¿no?, en la ley de arbitraje no tenemos la regulación de lo que está en la práctica, sí nosotros podemos advertir la importancia de lo que implica un secretario arbitral. Es la persona que va a colaborar, va a ayudar a los árbitros a hacer un correcto seguimiento del proceso arbitral. Evidentemente no es la persona que va a resolver.
quien resuelve cualquier proceso arbitral es el árbitro, y el árbitro, por lo que termina resolviendo, asume responsabilidades. Pero evidentemente las responsabilidades también las tiene un secretario arbitral, desde el momento que es encargado de cuidar el expediente arbitral, desde el momento en que maneja toda la información vinculada al arbitraje, así como a los árbitros, a las partes, ¿no? Se tiene esta exigencia de la confidencialidad, evidente también la tiene que tener el secretario. Y más aún, si tenemos presente que dentro de los actores del arbitraje, los únicos que deben tener comunicación directa con las partes son los secretarios arbitrales. Porque es el nexo, ¿no?, de comunicación entre las partes y el tribunal arbitral. Entonces, sí es importante, ¿no? Un secretario arbitral debe tener, evidentemente, manejo de lo que es un proceso. Debe saber la estructura propia de un proceso, todos los estamentos propios de lo que va a implicar el proceso arbitral, desde que inicia hasta que termina. La legislación peruana, por X razones, que ya se han discutido en distintos quórums, ya ahora no es materia de este debate, ha optado por el arbitraje institucional, ¿no? Yo, desde el punto de vista de árbitro, pero que he sido secretario, creo que ha implicado también, esa medida ha dejado de lado un gran grupo de personas que estaban dedicándose, intentaban dedicarse al arbitraje primero a través de la Secretaría Arbitral, porque obviamente eran secretarios arbitrales ad hoc, ¿no? Que en cuanto a sistema es lo mismo, pero en cuanto a características, evidentemente hay diferencias. Entonces, ahora, al hacer casi la totalidad de los arbitrajes administrados, lo que tenemos es referirnos a los secretarios arbitrales de los distintos centros de arbitraje que existen en el país. Una situación que evidentemente el día de hoy debe generarnos tremenda y honda preocupación, porque la proliferación de centros de arbitraje a nivel nacional se está dando, ¿no? Eso es una cuestión evidente. ¿Ya? Y lamentablemente no lo estamos escuchando en base a términos positivos, sino al contrario, ¿no? Se está uno enterando de esta proliferación por diversas decisiones que se están dando, sobre todo, por ejemplo, en lo que implica el arbitraje de emergencia, en donde tramitan una medida cautelar con una rapidez realmente alucinante. Eso va a terminar, ¿no?, en un tiempo próximo dañando a la institución del arbitraje. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahí también, evidentemente, el rol de la Secretaría Arbitral termina siendo importante. No hay propiamente, bueno, en algún momento sí se intentó generar algunos requisitos para el cargo de secretario arbitral. Al día de hoy no tenemos mayor exigencia, excepto que probablemente las exigencias que pueda tener un centro de arbitraje para contratar a su personal. La cuestión es que evidentemente se requiere que ese secretario arbitral tenga los mínimos conocimientos, ¿no? Sepa de lo que estamos viendo. Había una pregunta que creo que le tocó a Karina sobre la base de si debía ser especialista. Ya, obviamente la función del secretario es distinta a la del árbitro, ¿no? En el árbitro sí se requiere que haya una especialización por una sencilla razón, porque el árbitro es el que va a resolver, el que va a laudar, el que va a emitir el laudo arbitral, ¿no? En todo caso, la especialización primaria que debería tener un secretario arbitral, evidentemente, es el manejo del proceso. Ahora, que si resulta importante que conozca o no el tema de fondo, a mí me parece que sí. Porque, ojo, el secretario participa de todas las actuaciones arbitrales. Y bueno, yo he sido secretario muchos años, ¿no? Ahora me dedico a la función arbitral, pero me ha tocado, por ejemplo, ¿no?, en algunas audiencias que los árbitros me preguntaban: oye, Juan, ¿y qué te parece este tema? ¿Cuál sería tu posición? ¿Cuál es el alcance que tú le ves? Entonces, si uno no conoce nada del tema, evidentemente lo que va a suceder, pues, es que probablemente no vas a poder responder a las consultas que se están planteando. Creo, sí, importante que tenga algo de conocimiento de fondo. Más si ahora tenemos segmentación a nivel de los procesos arbitrales, ¿no? Porque tenemos arbitraje en contratación pública, tenemos arbitraje de seguros, tenemos arbitraje privado, tenemos arbitraje de expropiaciones, tenemos un arbitraje laboral que en los últimos años ha tenido también una buena carga. Entonces, sí tenemos especialización, y sería importante que evidentemente el secretario pueda conocer también parte del fondo. No porque va a resolver, ojo, pero sí puede ser un aporte importante para los árbitros. Si cuando a veces, ¿no?,
las partes están en la decisión de tratar de elegir si se va por un tribunal arbitral unipersonal o por un tribunal de 3, dicen, yo prefiero el de 3 porque 3 cabezas piensan mejor que uno. Bueno, si a ello le sumamos que el secretario pueda eventualmente también participar, porque puede participar, ojo, ¿ya? Claro, normalmente cuando hay las reuniones ya para emitir la decisión final, no se convoca al secretario arbitral, ¿no? Las reuniones son entre los árbitros. Pero hay otras reuniones en las que puede participar el secretario sin ningún problema, y estas son las típicas reuniones en donde terminada la audiencia se queda un ratito el tribunal para sesionar y está el secretario arbitral y le pueden hacer algunas consultas. Y es una manera también, ojo, de que ese secretario pueda vender su trabajo hacia los árbitros. La recomendación con la que yo culminaría, un poco para respetar el tiempo que se me ha asignado, es, claro, nuevamente, ¿no? Una cosa hubiera sido si hubiéramos tenido también el escenario de la DOC, en donde podíamos ver y los secretarios podrían de una u otra manera tratar de vender su trabajo para los distintos árbitros para que estos, cuando haya un arbitraje ad hoc, los puedan designar, ¿no? El escenario al día de hoy es arbitraje administrado, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? De todas maneras la recomendación termina siendo, ¿no? Empápate del tema, maneja el tema, porque en algún momento te pueden consultar. Se entiende que cada centro de arbitraje, ¿no? que finalmente es una empresa, al momento de contratar sus trabajadores para el cargo de secretarios arbitrales, seguramente les va a poner algunas exigencias. Pero no deberían perder, y esto se los hago como recomendación de una persona que ha sido secretario arbitral tantos años, y luego tuve la dicha, y Dios mediante, la posibilidad de tener una buena carga arbitral, ¿ya? No deben perder la posibilidad de ese manejo que tienen al momento de tener interacción con las partes. Señores, así como toda profesión, ¿no? Uno necesita vender su trabajo. Yo en ocasiones advierto y veo que algunos secretarios de algunas instituciones arbitrales, ¿no? Como que les ponen una pared tremenda y le dicen, bajo ninguna circunstancia tú puedes tener mayor comunicación con las partes sobre cuestiones exactamente mínimas del tema. Ojo, no es que el secretario va a resolver, no es que el secretario tiene que disipar alguna duda de las partes, no es que el secretario tenga que aconsejar a las partes cómo direccionar su estrategia, en absoluto, evidentemente todo eso está prohibido. Pero el secretario sí puede dar un buen servicio frente a las partes. El secretario puede hacer notar que tiene un conocimiento y manejo de lo que es llevar adelante el proceso arbitral. El día de mañana, eso puede ser positivo para ese secretario, porque yo entiendo que quien está metido en esta actividad de la Secretaría Arbitral, el día de mañana pues querrá dar el salto y dedicarse a la función arbitral. Es parte de como se dice, que es quemar derecho de piso. Entonces, una buena relación, ¿no? Un buen trato, una buena atención hacia las partes, y el hecho de que te vean que eres un secretario diligente, un secretario eficiente, un secretario rápido, un secretario que conoce de su proceso, con las restricciones debidas de no poder informar absolutamente nada más allá de lo que está en tus funciones, puede evidentemente generarle a ese secretario esa posibilidad para mañana más tarde. Porque, ojo, no es que el segmento de los árbitros sea cerrado, ¿no? Sea una argolla y nadie más puede incursionar, en absoluto. Pero la única posibilidad que tú tienes para demostrar que tienes estos manejos, este conocimiento que más o menos les estoy comentando, es esa interacción que sí pueden tener los secretarios con las partes, dentro de todos los límites razonables, ¿no? Siempre ponderando la imparcialidad, la independencia, la autonomía y por sobre todo la confidencialidad de las decisiones que se van a dar dentro del proceso. ¿Es importante que tengan algo de conocimiento sobre el fondo? Sí, porque finalmente, ya les he comentado, ¿no? De la forma como se ha estructurado el arbitraje, la especialización es una de las exigencias. Uno de los principios rectores del arbitraje es el principio de especialización, ¿no? En teoría, el árbitro que te va a resolver la controversia debe ser especialista en el tema materia de consulta, materia de controversia. Que el secretario tenga la posibilidad de ayudar, ¿no? a visualizar, porque finalmente, por ejemplo, los efectos o cómo vamos a darle el mérito a un medio probatorio. Yo sin ningún problema, y en mi caso tengo la posibilidad de conversar mucho con mis secretarios.
Si el secretario, por ejemplo, me ha tocado, ya, para serles honesto, ¿no? Alguna vez, cuando estaba siendo secretario, ya para terminar, ¿no? Vi un laudo arbitral que honestamente me pareció que lo estaban encaminando mal, ¿no? Le dije a mi tribunal, oye, sugerencia, evidentemente no estaban obligados bajo ninguna circunstancia de hacerme caso, pero por lo menos ayudó a que volvieran a revisar, ¿no? Y se fueron un poco con mi criterio. Entonces, si yo puedo, desde mi cargo de secretario, darle la mano también a mi tribunal para mejorar, ¿no? Bienvenido sea. Y yo no lo tomaría absolutamente mal, nunca. Al contrario, agradecido, porque vería que ese secretario también me está demostrando algo, su lealtad, para que yo pueda hacer el trabajo de la mejor manera posible, porque al día de hoy, ¿no? Con la cantidad de laudos arbitrales que se están anulando por el tema de motivación, creo que es importante que si todos podemos participar para elaborar un proyecto sólido, ¿no? Así sea. Gracias, Christopher. Muchas gracias, doctor. Queremos darle, doctor Guaraní, darle un agradecimiento por los consejos brindados en base a su rica experiencia en el mundo del arbitraje. Y de esta manera también queremos darle las gracias, reiterar una vez más nuestro agradecimiento a la doctora Navia, a la doctora Ulloa, a la doctora Urteaga y al doctor Guamaní por su participación en nuestra primera mesa. De esta manera estamos dando por concluido nuestra primera mesa de diálogos en nuestro primer día de evento, agradeciéndoles por su participación y también invitando a nuestra próxima moderadora, la doctora Nicole Álvarez, quien va a desarrollar nuestra segunda mesa y a quien le doy el pase. Muchas gracias, doctores. Gracias por su experiencia compartida, por sus conocimientos muy enriquecedores referentes al tema. Les agradecemos a nombre del CAE. Nicole, Gracias. Gracias. buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Nicole, te doy el uso de la palabra. Buenas noches. Muchas gracias por el uso de la palabra. Y continuando con este tercer encuentro de secretarios arbitrales, cuyo lema es detrás de un buen tribunal arbitral hay un gran secretario, voy a dar inicio a la segunda mesa que tiene por eje temático secretarios arbitrales en el arbitraje virtual. Tengo el honor de presentar a los expositores que engalanan esta segunda y última mesa: el abogado Óscar Uceda, la abogada Kiara Cabrera Hurtado, la abogada Ana Paula Tomayo Ríos. Voy a dar inicio a esta mesa invitando a la doctora Ana Paula Tomayo Ríos a ceder el uso de la palabra, quien es abogada y egresada titulada por la Universidad de Lima, cuenta con especialización en arbitraje comercial nacional e internacional, secretaria arbitral del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, y nos va a disertar acerca de cuál es el balance de la aplicación de los arbitrajes virtuales en el reglamento de arbitraje de la CCL. Muy buenas noches, doctora Ana Paula, le cedo el uso de la palabra por 10 minutos. ¿Cómo estás, Nicole? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer al CAE por esta amable invitación a compartir un poco con ustedes mi experiencia siendo secretaria arbitral estos ya 6 años, experiencia que ha tenido momentos gratificantes como también bastantes retos, ¿no? Bueno, entrando un poco al tema de la virtualidad que nos ha tocado vivir estos últimos años a raíz de la pandemia. Bueno, como ustedes saben, ya desde nosotros el Centro de Arbitraje desde el 1 de enero de 2017 entra en vigencia nuestro nuevo reglamento, el nuevo reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Realmente un reglamento moderno, un reglamento que compite con reglamentos internacionales, pero sobre todo un reglamento que aborda mucho el llevar el arbitraje a la virtualidad. Desde el 2017, el Centro de Arbitraje con este reglamento impulsa a las partes, a los árbitros, a los abogados, a que el proceso sea llevado 100% de manera virtual. A la par de ello, si bien ya contábamos anteriormente con el sistema de arbitraje en línea, lo que decimos nosotros el AOL, con este reglamento nosotros pudimos potenciar un poco más esta plataforma. Bueno, la llegada de la pandemia puso en evidencia definitivamente la necesidad de contar con formas modernas y prácticas modernas de conducir el arbitraje. En mi opinión,
esta necesidad ha sido bastante bien anticipada y abordada por el centro, con el nuevo reglamento y por las prácticas que venimos ya implementando. Definitivamente eso ha sido también todo un reto, ¿no? Para todos los involucrados en el arbitraje, pues la transición de llevar a cabo un arbitraje físico a virtual, para algunos ha sido bastante abrupto, sobre todo desde que comenzó la pandemia. Sin embargo, en algún punto de la pandemia, el arbitraje debía seguir y el centro no podía parar, no podíamos parar. Realmente cada caso tiene mucho en juego, entonces era imposible realmente parar, ¿no? Yo recuerdo un poco de la experiencia que tuve. El primer comunicado que emitió el centro de arbitraje, indicando a las partes que los arbitrajes se iban a llevar de manera virtual. Nosotros más o menos, cada secretario más o menos lleva entre 50 y 60 casos por secretario. Y de los 60 casos que llevaba en ese momento, tuve respuestas completamente diferentes, ¿no? Habían respuestas súper positivas, respuestas en las cuales decían que estaban completamente de acuerdo con la virtualidad, como también habían respuestas donde te decían imposible, ¿no? Yo quiero mi cargo de recepción sellado y fechado, y no tenían mucho miedo, no querían correr el riesgo, pues, ¿no?, de que esa virtualidad vulnerara el proceso, ¿no? Hoy en día, realmente, puedo confirmar que el 99% de los arbitrajes llevados en el centro son de manera virtual. Dejo un poco de lado ese 1% para los arbitrajes en donde siempre se tiene que notificar de manera notarial por tener partes renuentes o haber algún tema específico en ese arbitraje. Pero en estos momentos podría asegurar que el 99% de los casos del centro son totalmente virtuales, ¿no? Y es que realmente el centro, con todas las herramientas que le brindamos a los usuarios, ha hecho que esta experiencia de un arbitraje virtual sea buena. El usuario cuenta con una muy buena plataforma de arbitraje en línea, donde puedes encontrar absolutamente todo respecto a sus casos. Las partes, tribunal, gastos arbitrales, todos los escritos con sus respectivos anexos, órdenes procesales. Ya no es necesario que la parte, que el abogado, que el árbitro vaya al centro a hacer una revisión del expediente físico, que tenga que tomar el tiempo de ir hasta el centro de arbitraje para que pueda hacer una revisión de su caso, ¿no? Todo lo tiene a la mano, todo lo tiene desde la comodidad, ¿no?, de su casa o de su oficina, abrir la computadora, dar su expediente y revisar absolutamente todo lo que en algún momento se haya podido presentar en su proceso. También hemos abordado el tema de la capacidad que tenían los correos electrónicos para que le lleguen los escritos, ¿no? Muchas veces las partes, los abogados, el tribunal decía, oye, no me llega tu escrito, pesa mucho, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo enviamos? La parte no sabía qué hacer. Bueno, esto también está abordado en nuestro sistema, en nuestra plataforma, ¿no? Porque también se pueden anexar los escritos por la plataforma. Las partes lo van a poder ver el mismo día, y es más, a cada parte, a cada miembro del tribunal, les llega una alerta en la cual se les indica que un nuevo escrito ha sido subido a la plataforma. Entonces ya no sería necesario que las partes utilicen sus cuentas de correo electrónico, ¿no? Bueno, contamos con la plataforma Zoom para poder realizar todas las audiencias que sean necesarias. Por otro lado, si tienen nuevas peticiones que presentar, contamos ahora con una mesa de partes virtual, que tampoco es necesario que se acerquen al centro de arbitraje a presentar su solicitud de arbitraje. Tenemos implementado el faro de la transparencia, que también le permite al usuario del arbitraje averiguar respecto de sus árbitros para que
para que se queden tranquilos, para que su arbitraje sea lo más transparente, lo más imparcial. Entonces podemos decir que realmente la virtualidad ha hecho que las partes ahorren tiempo, ahorren dinero en sus arbitrajes, ya que no es necesario ir a las instalaciones del centro, se ahorra un poco el tráfico, el problema del estacionamiento, las partes tienen la posibilidad de designar más árbitros extranjeros sin tener que pagar viáticos, pasajes, hoteles. Entonces, sí considero que la virtualidad ha sido mucho más beneficiosa que algo negativo, ¿no? Al final, la pandemia en cuestiones de arbitraje nos ha traído algo positivo, y es que ahora podemos llevar a cabo procesos más rápidos, transparentes y seguros, desde la comodidad, como dije, de nuestras casas, de nuestras oficinas. Y bueno, y esperando que ahora que realmente todo vuelve a la presencialidad, no se deje de lado, ¿no?, el tema del arbitraje virtual, siga siendo fuerte y firme para todas las partes involucradas. Yo sé que muchas partes tienen un poco de temor con esto de la virtualidad. Sé también que para muchas partes es importante reunirse, verle la cara a su contraparte. Es diferente, ¿no? Estar en una misma sala de audiencia y poder verle la cara a tu contraparte. Las expresiones son diferentes en vivo y en directo, pero yo pienso que la virtualidad tiene muchas más cosas positivas que negativas, ¿no? Por otro lado, también entiendo a las partes que dudan un poco respecto a si tienen testigos, a los peritos, pero siempre podemos manejarlos, siempre se puede sacar algo positivo, siempre se puede manejar esas situaciones para que todo se lleve de una manera correcta y de una manera transparente. Entonces, la verdad es que respecto a la virtualidad, desde que la pandemia comenzó y desde que todo esto se volvió completamente virtual, como secretaria he sentido que los casos han avanzado muchísimo más rápidos. Realmente ha habido una celeridad increíble por parte de todos, ¿no? Árbitros, por parte de las partes. Entonces, sí espero, como secretaria, que eso siga así, ¿no? Que realmente nos acostumbremos a esto que ya está implementado en otros países y que ahora nosotros lo tenemos y lo podemos seguir aprovechando. Muchas gracias, Nicole. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, doctora Ana Paula, por actualizarnos respecto a cómo se va desarrollando el arbitraje virtual, indicándonos los beneficios de este respecto. Por ejemplo, el tema del traslado de las partes, el hecho de que ahora pues, los procesos son más rápidos, son más seguros, y todo en la comodidad de nuestros hogares. Muchas gracias, doctora, por estar el día de hoy con nosotros. Le agradecemos su participación. Voy a seguir con la doctora Kiara Cabrera Hurtado, quien es abogada titulada por la Universidad Pontificia Católica del Perú, secretaria arbitral del Centro de Arbitraje y Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en arbitraje, connotación con el Estado, derecho administrativo y la Junta de Resolución de Disputas en el sector construcción. Ella nos va a exponer acerca del tema de cuál es el procedimiento para iniciar el arbitraje en manera virtual. Doctora Cabrera, le cedo el uso de la palabra. Gracias, Nicole. Voy a proceder a compartir la presentación. Por favor. Bueno, quisiera empezar iniciando agradeciendo al Círculo de Arbitraje con el Estado por esta invitación, y bueno, feliz de poder participar de este evento. Y como dijo Nicole, voy a proceder a comentar a detalle cuál es el procedimiento para presentar una solicitud de arbitraje en el Centro de Arbitraje de la Universidad Católica. Como sabemos, la pandemia hizo de que no solamente nosotros adoptemos nuevos hábitos personales y sociales, sino también hizo que tanto el Estado como empresas privadas desarrollen tecnologías que puedan brindar a sus usuarios
acceder o seguir accediendo a sus servicios. No es así que el centro en el año 2020 implementó y presentó su protocolo de atención para el servicio a sus usuarios, el cual se fue actualizando a lo largo de los meses y a partir del año 2021 implementó en su plataforma Sistema de Gestión Arbitral la posibilidad de que sus usuarios puedan presentar tanto sus solicitudes de arbitraje como arbitrajes de emergencia y o conciliaciones decisorias a través de esta plataforma, ¿no? Entonces, para que los usuarios puedan presentar sus solicitudes de arbitraje en el centro, deben primero, bueno, acceder a la página web del centro y luego acceder al sistema de gestión arbitral más conocido como SIGEA, donde una vez dentro de esta plataforma se les presentarán estas 3 opciones, dentro de la cual deberán acceder a la presentación de solicitud. Posteriormente deberán seleccionar la opción de solicitud de arbitraje, la cual les remitirá a una página posterior donde podrán hacer clic en la opción de recibir la clave de acceso por mail y confirmar la dirección electrónica a la cual se les deberá remitir el código de acceso, y una vez verificado el código de acceso, la plataforma les remitirá directamente al formulario para que el usuario pueda completar los datos referentes a la presentación de la solicitud de arbitraje, ¿no? Al inicio, el usuario deberá completar los datos referentes al demandante, para lo cual deberá completar datos importantes como es el DNI, el RUC de la empresa, en caso sea un consorcio, igualmente consignar el nombre del consorcio, así como las empresas que la conforman, dirección, teléfono y sobre todo los correos electrónicos para efecto de las notificaciones en el desarrollo del arbitraje. De igual manera deberá completar los datos del representante y darle la opción de guardar representante. Posteriormente, continuando con el completado del formulario, deberá completar la información respecto a la defensa del demandante, para lo cual podrá seleccionar cualquiera de las opciones que se le presente en caso corresponda, ¿no? Y en caso de que el demandante sea una entidad, puede completar la opción respecto de la Procuraduría Pública, así como los datos que correspondan. Luego de haber completado esta parte, deberá darle clic a la opción de registrar demandante para poder continuar con el llenado de la solicitud. Posteriormente, deberá continuar con el llenado de la información del demandado, para lo cual nuevamente deberá ingresar los datos del DNI y RUC del demandado, nombre, dirección, teléfonos y sobre todo nuevamente recalcar sobre el dato de los correos electrónicos para la notificación de la solicitud de arbitraje del demandado, ¿no? Ya que es un tema muy importante para que se pueda poner en conocimiento de la solicitud de arbitraje. Igualmente, deberá llenar datos respecto del representante y darle la opción guardar representante y registrar demandado. Dentro de esta opción, el usuario tiene la opción de completar información que considere relevante respecto de la defensa del demandado en caso se trate de una entidad, como los datos de la Procuraduría, así como datos relevantes para su notificación. Posteriormente deberá completar datos respecto al pago de la tasa administrativa por la presentación de la solicitud de arbitraje, a fin de que se le pueda emitir el comprobante de pago y pueda cumplir con ello, y deberá también subir un archivo con el documento que contenga el convenio arbitral y el cual debe ser revisado, y en caso no se haya celebrado un convenio arbitral, también la parte tiene la opción de declararlo. Luego de ello, el usuario deberá completar el resumen de la controversia que dio inicio a esta solicitud de arbitraje, las pretensiones que se están sometiendo al arbitraje, en caso se requiera la consolidación de la solicitud de arbitraje a un arbitraje ya iniciado con anterioridad, tiene la opción de seleccionar la opción de sí solicito consolidación y sobre todo completar los datos del expediente al cual se quiere consolidar el presente expediente o en caso no corresponda. Asimismo, deberá completar información relevante respecto a si existe una medida cautelar previa otorgada ya sea en sede judicial o en un arbitraje de emergencia, a fin de que en el trámite del arbitraje
o de la solicitud de arbitraje en este caso se tenga en cuenta y se pueda cumplir con los plazos correspondientes. Continuando con el llenado del formulario, el usuario podrá seleccionar y declarar respecto a la cuantía de sus pretensiones. En caso sea determinada o mixta, deberá indicar el monto correspondiente, o en caso sea indeterminada, solamente seleccionar dicha opción. Respecto a la designación del árbitro, según corresponde y según lo que señale el convenio arbitral, el usuario podrá seleccionar la opción de árbitro único, en caso sea tribunal arbitral, colocar los datos del profesional al que ha designado como árbitro de parte, o en caso corresponda, y sea así, solicitar al centro la designación del árbitro de parte. Asimismo, el usuario tendrá la opción de colocar información adicional respecto a la designación del árbitro de parte o del árbitro único, ¿no? Muchas veces lo que hacen los usuarios es señalar algunos requisitos que deben cumplir tanto los profesionales designados como árbitro de parte o como árbitro único. Cabe precisar que en caso las partes designen a un profesional que no se encuentre dentro de alguna de las nóminas del centro, el centro ha implementado un procedimiento de confirmación de árbitros para aquellos árbitros que no pertenezcan exactamente a la nómina del centro, la cual se les comunicará en el momento que corresponda en el transcurso del proceso arbitral. Ya para finalizar, el usuario tiene la opción de subir documentos dentro de este formulario para la presentación de la solicitud de arbitraje referidos a los representantes, ya sean de una persona natural o una persona jurídica, así como el poder del representante, y documentos que consideren convenientes para la presentación de la solicitud de arbitraje. Y ya bueno, para finalizar y poder presentar la solicitud de arbitraje en el centro, las partes deberán declarar y aceptar alguna información que se solicita al centro, que es, por ejemplo, que se deja constancia que el documento declarado es correcto y verdadero, y que el mismo tiene carácter de declaración jurada, que declara conocer la normativa del centro, que es el Reglamento de Arbitraje 2017, la Directiva de Sistema de Confirmación de Árbitros, el Protocolo de Atención, Código de Ética y normas del centro. Declara conocer y se compromete con la política de calidad, y declara conocer y comprometerse a la política antisoborno con el procedimiento de prevención de solicitudes, recepción de ofertas y suministros de regalo. Y finalmente le da a la opción de descargar vista previa de la solicitud de arbitraje para que pueda revisar la información llenada en el formulario, y una vez conforme con dicha información, le da la opción enviar solicitud, y ya el centro habría recepcionado de manera correcta la solicitud de arbitraje, asignándosele un número de expediente, y ya, bueno, el área correspondiente se estaría comunicando con la parte para continuar con el trámite de las actuaciones arbitrales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctora Cabrera Hurtado. Nos gustaría conocer sus reflexiones finales respecto a este punto. Obviamente mencionar que esa exposición fue brillante, de forma muy didáctica, minuciosa, nos explicó cómo es el procedimiento arbitral virtual en el caso del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, y nos gustaría conocer alguna reflexión o conclusión que nos quiera brindar en breves minutos. Sí, claro. Bueno, creo que la implementación de plataformas que coadyuven a que los usuarios tengan un mejor acceso a estos servicios que brindan las instituciones, hace que los usuarios, propiamente dicho, se sientan incentivados, o incluso tengan mejor posibilidad de presentar sus solicitudes de arbitraje, o incluso se encuentran más cercanos a las instituciones arbitrales, ¿no? He podido ver que a diferencia de cuando nosotros teníamos la mesa de partes presencial, donde las partes se tenían que acercar a presentar todo el conjunto de documentos
que incluía la solicitud de arbitraje, no era tan fácil para las partes llenar el formulario que se tenía en ese momento, ¿no? En cambio, ahora ya con el formulario virtual que ha implementado el centro, se hace mucho más fácil para las partes poder completar la información, y creo que en los centros que también tienen esta plataforma virtual han podido ver que el acceso del usuario es mucho más fácil y rápido, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora Cabrera Hurtado, por venir el día de hoy, por estar aquí en este tercer Congreso de Secretarios Arbitrales. Y bueno, con usted ya damos por concluida esta segunda mesa y también la última de la noche. Invitar a todas las personas que nos están viendo por redes sociales y también por el Zoom a que nos acompañen el día de mañana, porque vamos a continuar con este evento y espero que tengan una buena noche. Gracias.